Pediatría del Estado de México, capítulo Coacalco, les da la cordial bienvenida a esta sesión de marzo del 2023. El tema de hoy es un tema súper interesante, creo que es algo que en nuestra consulta diaria podemos empezar a aplicar y conocer. La ponente del día de hoy es la doctora Ana Gabriela Ornella Álvarez. Ella es especialista en medicina del deporte, es experta en estos temas y espero que aprovechemos y que le saquemos mucho jugo a esta sesión y que podamos resolver todas nuestras dudas. Muchas gracias por su apoyo, doctora, y bienvenidos todos. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Magda. Muchas gracias al colegio por la invitación aquí. La verdad es que este es un tema que a mí me emociona mucho poderlo compartir con otros colegas especialistas porque hay mucho tabú alrededor de esto. Entonces creo que es algo que debemos saber, sobre todo para aclarar dudas de los papás, ¿no? Y para quitarnos ese tabú de que el niño no puede empezar a hacer deporte a temprana edad, etcétera, ¿no? Entonces precisamente en esto es en lo que se va a basar mi ponencia la noche de hoy. De verdad estoy muy emocionada y muy agradecida el poder compartir esto con ustedes. Muy bien, entonces si no hay algún otro tema, pues me presento rapidísimo. Yo soy Gaby Ornelas, como comentó la doctora ya antes, yo soy especialista en medicina de la actividad física y el deporte. Y bueno, entonces voy a hacer la presentación, pero ahorita de tantito, dije comparto pantalla. Muy bien. ¿Se ve mi pantalla? Ya está ahorita por compartir, doctora, me parece que hay. A ver, me dicen si ven la presentación. Ahí está ya está publicándose. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a empezar. El tema de la noche de hoy es inicio en el ejercicio y deporte del paciente pediátrico, ¿de acuerdo? Aquí lo primero que tenemos que tener en claro es diferenciar entre lo que es actividad física, lo que es deporte y lo que es ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, actividad física va a ser cualquier movimiento corporal producido por el sistema musculoesquelético que exija gasto de energía. Es decir, cualquier movimiento que nosotros realicemos, eso ya es actividad física. Claro que va a variar en intensidades y demás, pero el movernos, el hacer ademanes, el caminar, todo eso ya es actividad física porque ya emplea un uso de nuestro sistema musculoesquelético y eso necesita de energía. Lo segundo es el ejercicio, que esta es una actividad física que ya está planificada y es repetida o repetitiva con algún objetivo en específico. ¿A qué me refiero con objetivo en específico? Es decir, probablemente la actividad física que yo le dosifico o que le indico a un paciente es porque lo que estoy buscando es que baje su masa corporal, que disminuya grasa, ¿no? O a lo mejor lo que yo estoy buscando es mantener saludable mi sistema cardiorrespiratorio, sí, ya es darle algún objetivo a esto. Y el deporte es una actividad física que ya involucra una serie de reglas y normas que por lo general se desempeñan dentro de un área determinada, llámese cancha, llámese pista, y casi siempre o la mayoría de las veces competitiva. ¿A qué voy? Pues ya es cuando se encuentra con rivales, etcétera, ¿sí? No sé. De acuerdo. Y es muy importante conocer los beneficios de la actividad física y el deporte y es muy importante que hagamos esta transmisión hacia los padres, ¿no? En este caso hablando de los pacientes pediátricos, porque pues sabemos en qué número nos encontramos en obesidad infantil, ¿no? Es un número muy alarmante el que tenemos aquí en el país y bueno,
Esto a fin de cuentas puede traducirse en una población joven y después adulta y después de la tercera edad que van a cargar con todos estos problemas que conllevan el sobrepeso, que conllevan la obesidad, etcétera, ¿no? Desde problemas metabólicos, enfermedades crónico-degenerativas, que ya de por sí ya traemos una carga genética bastante pesada, y pues meterle todavía esta parte del sedentarismo, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos van a acompañar con todo esto. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la actividad física y el deporte, específicamente hablando de nuestros pacientes pediátricos? Uno va a ser el desarrollo. Van a tener un mejor desarrollo físico, mental, psicológico y social. Es muy importante esta parte de la interacción, sobre todo porque las principales actividades comienzan incluso desde el preescolar o el simple hecho de salir a jugar al parque con el primo, con el amigo, etcétera. Ese tipo de cosas ya nos está haciendo relacionar a nuestro chaparrito de manera social, ¿no? Psicológico puede dar confianza, el mental es el tratar de solucionar cierto tipo de tareas, etcétera, etcétera, ¿no? También va a ayudar a evitar enfermedades y prevenir, como ya les mencioné, sobrepeso y obesidad, y contribuye muchísimo a la salud mental. Los menores activos, nuestros niños que hacen ejercicio desde muy chiquitos o que se les inculca alguna disciplina deportiva, es más probable que de adultos sigan manteniendo ese buen hábito de hacer ejercicio. ¿Sí? También es muy importante si ven a los padres de familia, si ven a los hermanos, si ven a los primos, si se mueven en un entorno donde la actividad física y el deporte es algo cotidiano, pues va a ser mucho más fácil para ellos poder adaptar este tipo de, de actividades. Bueno, esta es una pequeña recopilación de las preguntas más frecuentes que por lo general se hacen durante las consultas, ¿no?, de pediatría. A mí me gustaría también saber su opinión, saber qué es lo que ustedes han escuchado, qué es lo que los padres de familia les inquieta más, ¿no? Pero esto es muy importante. ¿A qué edad se comienza? ¿A qué edad yo puedo meter a mi niño, puedo meter a mi niña a hacer actividad física, a hacer deporte, a competir, ¿sí? ¿Qué deporte o ejercicio es el más adecuado para mi hijo? Porque pues varía mucho, si va a ser de conjunto, si va a ser un deporte individual, si va a ser de combate, si va a ser de pelota, etcétera, porque hay una clasificación enorme dentro de los deportes. Entonces, ¿cuál es el más adecuado para mi hijo o para mi hija? ¿A qué edad comienzo, etcétera? ¿Qué riesgos va a conllevar el hacer el deporte? ¿Con qué frecuencia debo de yo llevar a mi niño? Si lo llevo de lunes a sábado, si lo llevo lunes, miércoles y viernes, ¿sí? ¿Cómo voy a ir haciendo esta evolución? Si a partir de qué edad le agrego otro día a su entrenamiento, etcétera, ¿no? ¿Cuánto debe durar la sesión? ¿Que puede realizar ejercicios que utilicen peso? Creo que esta es una de las preguntas que más inquieta a los papás, ¿no? Porque hay muchos, sobre todo hay mucho tabú hablando específicamente de esta pregunta. ¿Y en qué síntomas yo debo de poner atención, ¿no? En caso de que eh, mi niño pueda tener alguna manifestación, qué es normal, qué es anormal, qué es lo que yo debo de hacer, con quién debo de acudir para poder esclarecer todo esto. Bueno, pues primero tenemos las recomendaciones por parte de la OMS. Creo que estas son muy claras, muy concisas y a mí en lo personal me gustan mucho. Aquellos niños que son menores de un año, todos estos juegos interactivos en el piso, los tapetes, el acercarse cosas, ustedes tienen muchísima más experiencia que yo en esto, pero todo este tipo de juegos, esto ya está considerado como actividad física. A fin de cuentas, cumple con los estándares que yo les había comentado, ¿no? Que tiene que haber movilidad del músculo esquelético, que le tiene que desarrollar un poquito de esfuerzo, etcétera, ¿no? Y aquí lo importante, lo que recomienda la OMS es que no debe realizar la misma actividad por más de una hora, es decir, hacérselo de manera variable. Si a lo mejor en un momento estaba trabajando con piezas grandes, acomodándolas o moviéndolas, a lo mejor entonces
Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle con texturas, ese tipo de cosas, ¿no? Del 1 a los 2 años, la OMS recomienda diferentes actividades de diversa intensidad, es decir, moderada o leve, al menos 180 minutos a lo largo del día de manera variada. O sea, no ponérselo seguido, a lo mejor sacarlo a caminar un poco al parque, que interactúe con el primo, con el amiguito, etcétera, ¿no? De los 3 a los 4 años, igual 180 minutos, pero aquí lo que va a variar es la intensidad de este tipo de actividades o de ejercicios, que estos ya van de moderados perdón, ya son moderados. Y nos habla de 180 minutos y de esos 180 tomar 60 que sean moderados. De 5 a 17 años, esta es una brecha muy grande, voy a desglosarla un poquito mejor más adelante, y aquí ya nos habla de 60 minutos al día de actividad física moderada a intensa. Esto ya podría entrar dentro de las clases de educación física que están dentro de las escuelas y que son principalmente aeróbicas a lo largo de la semana. Y aquí es muy importante hacer ejercicio de fuerza al menos 3 veces por semana. Como les menciono, más adelante les voy a desglosar cómo es que debe de trabajar, porque obviamente no es lo mismo el trabajo de fuerza para un niño de 5 años que para un joven de 17. Hay muchas consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Uno, que es bien importante, nuestro paciente pediátrico no es un adulto pequeño, es un paciente pediátrico, es un niño y por lo tanto debemos de tratarlo como tal, debemos dosificarlo como tal. Tenemos que tomar en cuenta que hay muchas diferencias entre el niño y el adulto. Sus tasas metabólicas, frecuencia cardíaca, presión arterial, capacidad de recuperación, todo esto es mucha diferencia entre un adulto y un niño. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta que no es un adulto pequeño. A la hora que nosotros hacemos la introducción de nuestro paciente al deporte, a la actividad física, es bien importante que debe de existir un gusto propio. ¿A qué me refiero con esto? Muy probablemente, si yo tengo una hija y yo jugué softball toda la vida y yo quiero que mi hija juegue softball, pero a mi hija no le gusta, entonces tener mucho cuidado en esa parte y hacer que el niño desarrolle ese gusto por el softball. Porque si yo hago la introducción muy a fuerza, entonces voy a hacer que mi niño repela este deporte, que no le guste o que relacione el deporte con un castigo o con algo obligatorio. Entonces es muy importante que exista un gusto propio, por lo cual se recomienda que primero haga como una pequeña prueba de todos los deportes. A veces en las escuelas cada mes está dedicado a un deporte, ¿no? Entonces, en enero vamos a jugar fútbol y en febrero básquetbol y en marzo voleibol. Y así se van, entonces los niños van desarrollando, van conociendo todo este tipo de deportes y entonces ya llegan y dicen, mamá, es que, ¿qué crees? Estamos ahorita en el mes de gimnasia y yo creo que es mi mes favorito porque me gusta esto y esto. Entonces, el niño ya va creando ese gusto propio y entonces ya lo va externando y va a ser mucho más fácil entonces introducirlo a algo que le gusta y que aparte le va a dar un beneficio de salud, ¿no? También es muy importante analizar el estado de salud, ¿sí? Pues sabemos que tenemos niños con afecciones respiratorias, como puede ser asma, como puede ser alergia o algún trastorno con epilepsia, algún tipo de parálisis, todo este tipo de cosas debemos de tomarlos en cuenta para saber cuál es el deporte más adecuado, ¿no? Muchas veces se tiene como ese tabú de no, así como tiene asma no puede hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros nos acercamos y hacemos mucho equipo con el pediatra o con el médico que esté llevando a cabo el control de asma de nuestro paciente y decir, ok, entonces vamos a buscar la dosificación adecuada del medicamento más la dosificación adecuada de ejercicio. Nosotros los médicos del deporte hablamos mucho del ejercicio como si fuera medicamento. Si es poco, no funciona. Y si es mucho, me puede hacer daño. Entonces, igual lo tenemos que dosificar, lo tenemos que individualizar y tenemos que hacerlo de la manera más específica posible para nuestro paciente. Entonces,
tenemos que analizar todo esto. En caso de que nuestro pacientito tenga alguna afección, pues ponernos en contacto, ¿no? Ya sea con el endocrinólogo, con el pediatra, etcétera, ¿no? También es muy importante no acelerar procesos. Si existe la posibilidad de que a lo mejor a mi hija le guste el fútbol, pero resulta que no existe la categoría femenil, o la categoría femenil está 5 años por arriba de la edad de mi hija y existe la posibilidad de meterla con los niños de su edad, pues entonces a lo mejor ver esa posibilidad en vez de acelerarla y brincarla a jugar o entrenar con niñas 5 años mayores, a que mejor juegue con compañeros de la misma edad, ¿no? Entonces, de respetar los procesos, evitar adelantar pesos para trabajar fuerza, evitar adelantar entrenamientos muy específicos, si es que todavía no está en edad de esto. Entonces, respetar, a eso me refiero con no acelerar procesos, respetarlos. Y otro muy importante es cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando que mi hijo, que mi hija tenga durante la actividad física? ¿Qué es lo que estoy buscando? Un mejor estado de salud, porque probablemente mi hijo tiene algo de sobrepeso, o lo que estoy buscando es que sea lúdico, que se divierta, que se pueda desasociar un poquito de la escuela, que haga más interacción social, etcétera, ¿no? Que a lo mejor vaya a un equipo de alto rendimiento porque siempre ha hablado que quiere ser selección nacional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué camino voy a seguir para llegar a ese objetivo? Esto es bien importante, lo del inicio del ejercicio. Antes que nada, antes de que mi niño empiece a hacer ejercicio, es realizar una exploración física y una anamnesis adecuada, ¿sí? Es revisar campos pulmonares, ruidos cardíacos, etcétera, para ver si no detectamos por ahí algo que pueda desencadenarse o que pueda agudizarse con el ejercicio. No es necesario realizar un electrocardiograma de manera protocolaria, es decir, no decir, no tiene que hacer, va a hacer ejercicio, uy, hágale electro, ¿no? Al menos de que se encuentre algo que yo diga, híjole, es que este ruido cardíaco no me deja muy tranquila, es que le escucho una sibilancia por aquí, entonces ahora sí voy a mandar a hacer un electrocardiograma o voy a hacer una espirometría o el estudio que sea necesario, ¿sí? En los únicos momentos en el que les van a pedir un electrocardiograma va a ser cuando el objetivo de nuestro niño sea entrenar alto rendimiento, ¿sí? Que ya haya pasado por todo ese proceso, que entre a los que le llaman academias para generar talentos, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, si no, no es necesario hacerle un electrocardiograma, claro, al menos de que ya conozcamos que nuestro paciente tiene alguna afección cardíaca, ¿no? Para descartar cualquier cosa. La otra es adaptar los ejercicios en caso de que exista alguna enfermedad como asma y epilepsia. Es lo que les había comentado hace rato, ¿no? Tomar en cuenta todo esto, tomar en cuenta a nuestro paciente. Realmente, alguien que no pueda hacer nada de ejercicio es una población extremadamente pequeña. Podemos hacer dosificación para todos los pacientes, ¿no? Claro, va a variar, pero es bien importante adaptar los ejercicios, ¿no? Ninguna sesión de educación física escolar, de las que ya están implementadas en la escuela, debe llegar a situaciones extenuantes o que agobie a nuestro paciente, ¿sí? Claro, que si yo me estoy dando cuenta que mi niño llega y me dice, es que papá, mamá, me pongo muy mal, me siento que me ahogo, y yo veo que mis compañeros están bien, entonces vamos buscando qué es lo que puede estar pasando ahí, ¿no? Si el niño llega y me dice, es que nos cansamos muchísimo y David y Pedro y Laura se cansaron muchísimo, entonces tenemos que revisar cómo está el plan y la dosificación dentro de la actividad física escolar, ¿sí? Y como les mencionaba, la imitación. Es mucho más fácil introducir a nuestro niño al deporte si ve que mamá sale a caminar, que papá juega tenis el fin de semana, que el primo juega básquetbol, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante esta parte, porque muchas veces la recomendación, a lo mejor nuestro niño tiene sobrepeso, tiene resistencia a la insulina, etcétera, y decimos, pues sí, lo ideal es que
empecemos con algo de actividad física, pero en esta parte acompañar a nuestro niño, acompañar a nuestro paciente y que se sienta respaldado por el resto de la familia. Esto es bien importante, sobre todo para que no lo vea como un castigo, para que no lo vea como algo que tiene que hacer a fuerza o que hizo algo mal y que el castigo es hacer deporte, ¿no? Todo lo contrario, que lo vea como un momento de esparcimiento, un momento de socialización, un momento de pasarlo con la familia, etcétera, ¿no? Y bueno, el inicio como tal comienza desde ya pasadas algunas semanas de vida. Estímulos pasivos asistidos, moverle las piernitas, los bracitos, ¿no? Dejar que alcancen, ya cuando son más grandecitos, dejar que alcancen objetos, es decir, no todo lo que ellos vean, acercárselo luego, dejar que el niño haga ese esfuerzo por llegar al objetivo, por agarrar lo que estaba buscando, el peluche, el juguete, el tenis, ¿no? Entonces, sí es bien importante porque desde ahí ya van desarrollando psicomotricidad, ya van desarrollando fuerza, midiendo dimensiones, todo esto nos va a dar un mejor resultado más adelante. Seguir con actividades que involucren a otros niños, primos, parques, etcétera, ¿no? Como les mencionaba, empezar ese estímulo social. Entonces ya resulta que ya tienen una mejor amiga, que la mejor amiga tiene un hijo, entonces llévenlos al parque, que los niños interactúen, que los niños, incluso el estar jaloneándose cosas, ellos ya están trabajando fuerza, todo este tipo de cosas, ¿no? Y ejercicios y juegos en el preescolar de psicomotricidad, relevos, interacción, seguimiento de indicaciones muy puntuales, etcétera, ¿no? Entonces yo encontré un video que a mí me gustó mucho porque además de que el maestro como que lo hace con mucho gusto, los niños se ven felices y los niños entienden perfectamente y están trabajando un chorro de cosas y se les está introduciendo al ejercicio, se les está introduciendo al deporte de una manera muy llevadera. Atentos a ver esas estatuas. Quietos, todos, quietos, estatuas. A ver. A ver esas estatuas que no se mueven. A ver si las estatuas levantan un brazo arriba. Solo uno. A ver el otro. Y ahora subimos y bajamos los dos brazos a la vez. Así, pum. Los dos, venga, los dos, muy bien. Vale, stop, como en el coche el otro día. Quietos. A ver si sois capaces de levantar una piernecita y sujetarnos ahí a ver ese equilibrio. Uy, muy bien, José. Bien, Sofía, muy bien. Muy bien. A ver, bajamos la pierna e intentamos subir la otra pierna, a ver. Pero ¿cómo sois tan buenos? Pero vosotros tenéis 7 años, por lo menos. ¿Cuántos años tenéis? 2 y 3, pero si parece que sois más mayores. Si lo hacéis como los mayores. Bueno, ¿y qué pasa cuando suena el pandero? ¿Qué hay que hacer? ¡Correr! ¡Otra vez correr! ¡Venga, corremos! Sí, bueno, aquí algo también muy importante que se ve es que los niños también están vestidos para realizar deportes. También se tiene que entender que todo tiene que darse como ese, llamémoslo como ritual completo. ¿A qué me refiero? Pues el ponerse su ropa de gimnasio, sus tenis adecuados, realizarlo en un lugar adecuado, etcétera, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el inicio en el deporte, ¿no? El comienzo en el deporte como tal puede hacerse desde los 5 años de manera un poco más específica. ¿A qué me refiero con un poco más específica? Que probablemente sí recibe sus clases de deporte, sus clases de educación física en la escuela, pero dice, mamá, es que me gustó la gimnasia, ¿te acuerdas que te conté? Sí, ¿por qué no vamos buscando una academia? Bueno, pues a lo mejor vamos buscando, ¿no? O, ¿sabes qué, mamá? Lo que me gustó es el básquetbol, lo que me gustó es em, el fútbol, pues entonces ya lo podemos llevar a alguna clase especial, a alguna academia durante la tarde, ¿no? Entonces, pero sin dejar de un lado los estímulos generales. ¿A qué voy con esto? Sin dejar a un lado
las clases de educación física en escuela, sin dejar a un lado el que juegue con los primos en el parque, el que ande en bici con la familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque si nos que dedicamos únicamente a lo específico, va a dejar de desarrollar otro tipo de cosas que va a costar trabajo recuperarlas un poco más adelante, ¿sí? Este tipo de deportes a esta edad puede realizarla de 2 a 3 veces por semana durante la tarde con sesiones de hora y media, 1 hora, 2 horas, ¿sí? Lo otro es evitar comenzar con deportes de contacto directo. Es muy común ver a niños muy pequeños, se ven preciosos con todo su armamento, su shoulder, su casco y todo para jugar fútbol americano, pero es algo peligroso, es la verdad, es algo peligroso que comienza en edades tan tempranas en un deporte con tanto choque, ¿sí? También a lo mejor meterlos, si lo que quieren es artes marciales, si lo que quieren es combate, pues entonces a lo mejor empezar en una academia donde primero lo que se vean sean las formas, el gesto deportivo y el contacto se haga muchos años más adelante, ¿no? Este tipo de cosas son las que se recomienda. Aquí no hay objetivos específicos de fuerza. ¿A qué me refiero con objetivos específicos? Es decir, yo no voy a buscar fortalecerle nada más los bíceps o fortalecerle nada más los hombros o fortalecerle la espalda o los cuádriceps, ¿sí? Es decir, voy a hacer un fortalecimiento general. Entonces, a lo mejor, como lo mencionaba, de 2 a 3 veces por semana este ejercicio, entonces a lo mejor un día vamos a trabajar fuerza de brazos, el otro día vamos a trabajar fuerza de piernas, ¿sí? Este tipo de cosas. Entonces, sí es bien importante no decir, ok, como ya está yendo a la academia de fútbol, pues entonces me dijo el entrenador que tiene que ir al gimnasio porque tiene que fortalecer las piernas. Todavía no es edad de hacer un fortalecimiento específico, ¿sí? A partir de los 7 años puede comenzar con entrenamientos más específicos aún. ¿A qué me refiero? A ya ir a este tipo de academias ya incluso 5 veces por semana y tomando en cuenta a lo mejor una competencia el sábado, ¿no? O el domingo. Entrenan toda la semana y el sábado hay fútbol, ¿no? El típico partido de domingo con la familia. Entonces, a partir de los 7 años ya puede ir diario por la tarde, pero aún así sin dejar los estímulos generales que recibe durante su clase de actividad física, esta interacción con los otros niños, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios del deporte, no? En este caso, hay un mayor gasto energético, hay una mejor condición física, ayuda a mantener un peso saludable, aumento del tono y fuerza muscular, mejora la flexibilidad y mejor movilidad de articulaciones. A nivel del sistema cardiorrespiratorio, pues regula el sistema cardiorrespiratorio, regula la presión arterial, mantiene e incrementa la densidad ósea, controla el porcentaje de masa grasa, mejora la resistencia a la insulina, y esto es bien importante por lo que había mencionado otra vez, pues de nuestro problema que tenemos aquí en México, ¿no? Con nuestros niños. También es muy importante saber que tiene beneficios también psicológicos. Hay una reducción del estrés, una reducción de la ansiedad, hay una mejora de la autoestima, fortalece relaciones sociales y refuerza la memoria por todo esto que les había dicho, ¿no? Aún se trabajen en deportes individuales, como lo puede ser el tenis de mesa, la carrera, etcétera, aún así entrena con otros niños, aunque el objetivo sea individual, entrena con otros niños. Entonces, interactúa con otros niños, interactúa con el entrenador, etcétera, ¿no? Entonces también pues nos ayuda este tipo de deporte y pues los de conjunto, pues qué más, ¿no? Pues el trabajo en equipo. Es muy importante que también sepamos sobre los riesgos lesionales porque sabemos que los deportistas pues son muy propensos a las lesiones, ¿no? Entonces que digan, y doctor, doctora, ¿cuál es el deporte en el que mi hijo o mi hija corre menos riesgo? Bueno, pues aquí están los números. Pues claro que tenemos por ejemplo, en deportes que no son de contacto, que no hay contacto con el otro equipo, que no son de golpe, pues entonces hay una menor tasa de lesión, ¿no? Pero aquellos, pues como el fútbol americano, la lucha, karate, etcétera, pues entonces son números que se van elevando. Entonces, sí tomar esto en cuenta, y saber también darle a entender a los papás que si hace deporte está propenso a la lesión desde un balonazo en la cara, ¿no? Si es que juega fútbol,
hasta un esguince de tobillo, si es que juega básquetbol o voleibol, ¿no? Entonces, sí es darle, sí hacerle saber que pues no es como no va a ser deporte y nada le va a pasar, pues claro que algo le puede pasar, son riesgos que conlleva, hay quien no se lesiona nunca y, y luego a veces tengo pacientes que se curan de un esguince de tobillo y a los 2 meses me llegan ahora por una lesión en hombro, etcétera, ¿no? Entonces, pues así sucede. También es muy importante hacerles conocer, sobre todo cuando tenemos esta población especial. Cuando tenemos a un pacientito con anorexia, con asma, parálisis, diabetes, hemofilia, todo este tipo de cosas, ¿cuáles son los beneficios que van a venir de manera muy específica dependiendo de la patología que tenga nuestro pacientito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos llega un niño con diabetes, pues le vamos a decir, mire, el hacer ejercicio le va a ayudar a tener un mejor control metabólico. Si tiene obesidad, va a ayudar a reducir el peso, va a ayudar a quemar va a ayudar a utilizar la grasa como sustrato, entonces eso va a disminuir su masa grasa, etcétera, ¿no? Si tenemos un paciente con parálisis cerebral, entonces va a ayudar a estimular otro tipo de cosas, puede mejorar su movilidad, ¿no? Entonces, son cosas bien importantes sobre nuestra población especial. Ahora, voy a hablar de algo que por lo general es mucho tabú entre los papás. ¿Puedo hacer ejercicio de fuerza? ¿No puede hacer ejercicio de fuerza? ¿Puede levantar peso? ¿Cuánto peso? ¿Cada cuánto? ¿Se va a quedar bajito? ¿Se va a lesionar? Etcétera, ¿no? Y debemos entender que tenemos que tener el concepto de fuerza bien listo, ¿no? Entonces, no siempre el realizar fuerza es levantar pesas, ¿no? Porque casi siempre decimos, es que hay que hacer fuerza. Ah, pues entonces uno ya se imagina haciendo el aparato en el gimnasio, ¿no? Levantando la pesa, haciendo sentadillas con pesa, etcétera. Entonces, tenemos que entender que fuerza no es igual a hacer pesa, ¿no? Y que el fortalecimiento no siempre se realiza con peso externo. Se pueden realizar abdominales, eso ya es ejercicio de fuerza y es con peso propio. Saltos, lo mismo. Sentadillas con peso propio, ligas de resistencia, ¿sí? Muchas veces trabajamos con ligas de resistencia, así como se trabaja con pacientes de la tercera edad con peso propio, ligas de resistencia, lo mismo es con nuestros pacientitos pediátricos, ¿no? Entonces, es importante, obviamente, vamos a variar el número de series, la resistencia de la liga, los saltos, todo este tipo de cosas dependiendo de la edad. Y en caso de que se necesite algún fortalecimiento específico, se puede realizar con peso externo siempre y cuando sea adecuado para la edad y el objetivo que estoy buscando. ¿Cuándo es cuando yo estaría buscando un fortalecimiento específico? A lo mejor si un niño viene de alguna lesión o a lo mejor pues tiene alguna enfermedad donde hubo consumo de proteína, entonces hubo reducción de masa muscular, entonces mi objetivo específico va a ser mejorar esa masa muscular en el niño, claro, sin ponerlo así fuertísimo, pero sí hacer este estímulo muscular, ¿no? Y sin pasarnos de peso. Como les mencionaba, el ejercicio, el peso, todo este tipo de cosas es como la medicina. Poco no me sirve y en exceso me hace daño. Y se recomienda realizar 3 veces por semana, comenzando a partir de los 8 años. Es bien importante que se cuiden los pesos que se utilizan, la técnica que se realiza, el personal que esté capacitado, el personal que esté atendiendo a nuestros niños que esté capacitado, que las cargas de entrenamiento no sean muy grandes y seguridad del entorno. También con cargas me refiero a que no vayan a trabajar fuerza lunes, martes y miércoles, sino dar un descanso, a lo mejor lunes, miércoles y viernes o martes y jueves, ¿sí? Dar este descanso adecuado, pues, sobre todo para que tengan este aprovechamiento. Y seguridad del entorno. Que las ligas estén que estén en buen estado, que no estén muy resecas, porque es que hasta ese tipo de cosas tenemos que ver. Si va a trabajar con liga y está reseca, pues se puede reventar, ¿no? Que sea una mancuerna con peso no muy excesivo, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero lo más importante es que el niño debe de contar con una madurez emocional y psicológica para acatar o entender la indicación que el instructor, que el entrenador, que el maestro le está dando. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le doy la indicación de es que tienes que poner
tus pies a altura a la misma altura que tus hombros, pues entonces que mi niño entienda yo a lo que me estoy refiriendo. Claro, yo ya se supone que lleve un proceso de entrenamiento previo para que domine la técnica, etcétera, ¿no? Porque este tipo de cosas nos va a hacer disminución de las posibles lesiones que puedan encontrarse, ¿no? Y también pues que tenga un control corporal completo, que tenga un equilibrio adecuado, todo este tipo de cosas. Ahora, mitos y beneficios del entrenamiento de fuerza. Los mayores mitos que nos encontramos es que se lesionan más o se pueden lesionar más, que tienen efectos negativos sobre el desarrollo óseo o de la talla de nuestro niño y que no puede realizar ejercicio antes de fuerza o con peso antes de la pubertad. Esto es mito, es muy común que digan, es que se le van a cerrar antes los discos de crecimiento, es que va a quedar bajito, no, es que puede ocasionarse alguna lesión, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y en cuanto a los beneficios, pues hay una reducción y prevención de lesiones, es exactamente lo contrario, mejora la fuerza y rendimiento de motricidad, mejora la salud de los huesos, mejora la composición corporal y por lo tanto la sensibilidad a la insulina. ¿A qué se refieren con que es mito de que es mayor riesgo de lesión? No hay una evidencia que demuestre que hay un mayor índice lesivo cuando hacen ejercicio de fuerza en los infantes y prepubertos o pubertos que realizan entrenamiento de fuerza en comparación a aquellos que hacen su modalidad deportiva normal sin entrenamiento de fuerza. De hecho, se encuentra que estos que hacen un entrenamiento deportivo normal sin entrenamiento de fuerza tienen un riesgo mayor a lesionarse, ¿sí? Es muy seguro realizar ejercicio de fuerza siempre y cuando esté bien dosificado y esté supervisado por alguien capacitado en el tema. El riesgo de lesión por ejercicio de fuerza es de 0.0012 o 0.0035 por cada 100 horas de entrenamiento, es decir, realmente la tasa es muy pequeña. Y cuando ocurren lesiones durante el entrenamiento de fuerza, son debidos a un uso inadecuado del equipo, ¿sí? Es decir, que no lo tomen de manera adecuada, que sea una carga excesiva, que estén cargando más del peso que es adecuado para ellos, que exista una mala técnica de ejecución, que yo no tenga mis pies bien plantados, mis rodillas hacia adentro, a lo mejor la posición de mis codos, todo este tipo de cosas. Y para disminuir estas lesiones, primero, como les mencioné, seguridad de entorno y el equipo, que sea un equipo adecuado, que esté funcional, que sea una progresión adecuada de cargas, porque si yo brinco muy rápido el peso para mi chaparrito, pues entonces claro que puede venir una lesión. Y eso no solamente en pacientes pediátricos, también en nosotros los adultos. Una individualización del entrenamiento, esto es muy importante porque podemos estar trabajando, a pesar de que estamos trabajando con niños de la misma edad o del mismo rango de edad, puede haber diferencias en talla, nutrición, alguna condición, todo este tipo de cosas. Entonces, claro, si yo tengo que bajarle el peso a un niño porque es de talla un poquito más baja, a pesar de que tiene la edad, pues entonces se la voy a bajar, no pasa absolutamente nada. También hay que hacer la técnica adecuada y una supervisión estricta, ¿sí? No es como dejarle nada más ahí el material para que los niños trabajen, ni es de verdad estar a un lado de ellos. En que el mito de que hay un cierre prematuro de los discos de crecimiento, igual no existe evidencia documentada que demuestre que vincule efectos adversos que puedan interferir sobre el crecimiento lineal y estatura, estatura final. Y lo que sí ha habido evidencia es de cierre prematuro de crecimiento es cuando nuestro niño hace algún deporte donde implique un impacto constante, es decir, que haga mucho salto o que implique algún aterrizaje de alta energía que pueda aumentar de 5 a 7 veces su peso. Y es muy común que esto se haga, por ejemplo, en la gimnasia, ¿no? En la gimnasia artística. Entonces es bien importante también tomar eso en cuenta porque pues el disco de crecimiento se ve afectado por el impacto y entonces esto sí puede hacer que ocasione un cierre prematuro. Entonces esto sí lo tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, en cuanto
a no realizar entrenamiento antes de la pubertad, ¿no? Y bueno, se creía que el desarrollo de fuerza estaba ligado a la maduración sexual, es decir, que estaba directamente ligado a la hormona y que no se podía realizar por edades tempranas. Por eso decían, cuando empieza la pubertad, pues entonces ya quiere decir que las hormonas ya están ahí y que entonces ya pueden realizar ejercicio de fuerza, ¿no? Este estudio, se hizo un estudio donde se entrenó de 1 a 2 veces por semana a niños y niñas entre 7 y 12 años con hasta 15 repeticiones en máquina. Ojo, si tengo que hacer un paréntesis aquí, no quiere decir que se tengan que hacer ejercicio en máquina. Esto fue un estudio, esto fue un experimento muy controlado, pero no es lo más recomendable que a estas edades se utilice en máquina, ¿no? Que utilicen más bien peso corporal o algún peso ligero con alguna pelota medicinal, etcétera. Bueno, entonces lo que demostró es que estos niños que tuvieron este entrenamiento con repeticiones pequeñas, con ligeros pesos, pero entrenamiento de fuerza a fin y a cabo, tuvieron una mejor fuerza comparado con el grupo control que no hizo este tipo de entrenamiento, ¿sí? También se hizo un metaanálisis donde afirma que preadolescentes y adolescentes hacen su incremento de manera lineal con el paso de los años y con efectos distintos por causa de las hormonas, es decir, va a haber un aumento como muy general y cuando venga entonces este aumento de hormonas a nivel sanguíneo, entonces pues aquí es cuando, ¿no? Los hombres ya se ven influenciados por la testosterona, hay un incremento en la masa muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general se hace de manera lineal, no es necesario estar influido por la hormona. Bueno, ¿cuáles sí son los beneficios? Reducción y prevención de lesiones. Y pues debido a que la masa y la fuerza muscular están más desarrolladas, eso le da un soporte extra. En medicina del deporte hablamos mucho de estabilizadores estáticos y dinámicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablando específicamente de la rodilla, los estáticos, pues entonces sería el menisco, ¿no? Este tipo de cosas, los ligamentos, y los dinámicos serían los músculos. Entonces, lo que les decimos a nuestros pacientes, un muslo fuerte reduce la probabilidad de una lesión directamente en rodilla, ¿no? No quiere decir que le evite, pero le reduce mucho. Entonces, si yo le estoy dando ese soporte extra porque tengo un músculo fuerte, entonces reduzco la probabilidad de alguna lesión. Entonces, debemos de tomar también esto en cuenta. En adolescentes y jóvenes con sobrepeso o con obesidad que no realizan este tipo de fortalecimiento y que por algo se van a jugar con los primos o con los amigos, tienen más del doble de probabilidad de sufrir alguna lesión de ruptura, hablando específicamente del ligamento cruzado anterior en rodilla, porque no tienen esta fuerza extra en los muslos. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta que al hacer ejercicio, al hacer ejercicio de fuerza, entrenamiento de fuerza, reducimos esta probabilidad de lesiones. Y los entrenamientos de fuerza específicos centrados sobre factores de lesión pueden reducir hasta un 50% en incidencia de lesión por sobrecarga de niños y adolescentes. Si yo estoy acostumbrando a mi músculo a estar fuerte y luego ser flexible y luego relajarse y todo este tipo de cosas, entonces va a haber menos probabilidad que mi niño se lesione durante su vida deportiva, ¿sí? Entonces, por eso es que se recomienda de hacer ejercicios de fuerza preventivos, es decir, ya más específicos a un grupo muscular, puede ser isquiotibiales, puede ser cuádriceps, puede ser el bañito rotador, todo este tipo de cosas a partir de los 13 años, porque entonces mi objetivo en los 13 años sí es aumentar masa muscular y es evitar una lesión de esta zona, ¿no? Y bueno, también hay una mejora de la fuerza muscular y habilidades motrices, pues como les mencionaba, el entrenamiento que está bien prescrito y supervisado tiene muchos beneficios y mejora muchas habilidades motoras en edades infantiles y juveniles. Y bueno, esto se va a traducir en una mejora en el rendimiento del deporte y un incremento de la fuerza, potencia, velocidad, etcétera. Es decir, va a ser un niño como más apto para realizar deporte. Durante la niñez y edad puber, el principal mecanismo responsable de estas mejoras es a nivel neural. Y ya cuando hablamos de pubertad, quien se encarga de añadir, de hacer esta mejora estructural, sí viene directamente influenciado por las hormonas. Entonces, por eso es bien importante poder aprovechar cada fase sensible de nuestros pacientes. Es bien importante mejorar la salud ósea porque, ojo, esto no solamente funciona para nuestros pacientes pediátricos, sino que funciona a lo largo de toda nuestra vida. Mucho ojo aquí, a las que ya han sido mamás,
a las que tienen algún antecedente de osteoporosis en familia, a las que tienen detección de osteopenia, este tipo de cosas, es muy importante. Durante la niñez, durante la pubertad y prepubertad, es la mejor edad para trabajar fuerza. ¿Por qué? Porque esto nos hace una como pequeña reserva porque se mejora la densidad ósea. Aquí trabajan mucho las fibras de Sharpey. Estas fibras de Sharpey están muy unidas al periósteo y están unidas al tendón y al músculo. Entonces, cuando nosotros hacemos activación y estimulamos nuestro músculo, estamos estimulando nuestras fibras de Sharpey y esto hace que se genere una remodelación ósea microscópica y entonces esto aumenta nuestra densidad ósea. Entonces, si tenemos un adecuado ejercicio de fuerza durante esta edad, entonces nos mejora muchísimo la densidad ósea durante el resto de nuestra vida, ¿sí? A que si no hubiéramos hecho ejercicio, claro que si empezamos ahorita, pues vamos a tener resultados, pero no vamos a tener los resultados esperados a que si lo hubiéramos empezado desde edades tempranas. Y también se dio cuenta que aquellos pacientes que realizan halterofilia es algo muy estresante, es algo muy estimulante para subir de Sharpey. La densidad mineral ósea que tienen estos pacientes pues es mucho mayor, ¿no? Y si no se realizan entrenamientos de fuerza durante esta etapa del desarrollo óseo, se puede predisponer a sufrir consecuencias negativas para la salud ósea a largo plazo, ¿sí? Entonces, si ya tenemos la carga genética y luego es paciente niña y tiene hijos, entonces todo este tipo de cosas pueden ir mermando la salud ósea. Y bueno, mejora la composición corporal y la sensibilidad a la insulina. Y bueno, el aumento del sedentarismo es importante, sobre todo en la edad preadolescente, cuando ya empiezan con videojuegos, cuando ya están muy pegados a las pantallas, etc. Y entonces, pues esto predispone a sobrepeso, obesidad y resistencia a la insulina. Y bueno, el sobrepeso no es compatible con ejercicio del tipo aeróbico. Aquí es importante esto. Es también muy común que a veces les decimos, pues es que tiene que realizar ejercicio, ¿no? Porque tiene sobrepeso y a lo mejor lo primero que pensamos es, bueno, que salga a correr, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que a fin de cuentas puede haber un impacto muy importante en las articulaciones, tobillo, rodilla, cadera, incluso sobre la columna vertebral. Y si no se tiene una fuerza adecuada, pues entonces puede venir alguna lesión. Entonces aquí lo que se recomienda es iniciar con estos niños con ejercicio de fuerza, igual dosificado, a lo mejor con unas mancuernas muy pequeñas, con peso propio, ir modificando la altura donde hace la sentadilla, todo este tipo de cosas. Cuando veamos ya una reducción en el peso y un aumento en la fuerza muscular, entonces podríamos ir introduciendo poco a poco la caminata, luego el trote ligero, a lo mejor bicicleta, alberca, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues también a la hora de activar nuestro músculo, pues necesita esos sustratos para poder trabajar, lo cual ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Y bueno, ¿cada cuánto tienen que hacer el entrenamiento de fuerza? Y aquí lo que se recomienda es de 0.7 sesiones a la semana, 2.7 sesiones a la semana, es decir, entre 2 y 3 veces a la semana, y aumentar de manera progresiva el peso, aumentar de manera progresiva la resistencia de la liga, las repeticiones, todo este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo no brincarnos como esa etapa de, bueno, ya ahorita me carga 5 kilos, mañana me va a cargar 15. Poco a poco ir haciendo esta progresión para evitar lesiones. Y bueno, como recomendaciones finales, sí es bien importante pues tomar en cuenta que se tiene que hacer un calentamiento adecuado, se tienen que priorizar ejercicios globales, multiarticulares para mejorar el equilibrio y la coordinación, ¿sí? Eso es lo primero que se debe desarrollar para ayudar en el siguiente paso. Considerar que el entrenamiento de fuerza a edades tempranas puede ser profiláctico para algún tipo de lesión articular, muscular, etcétera, ¿no? Y evitar ejercicios que impliquen carga o compresión vertebral. ¿A qué me refiero con esto de carga o compresión vertebral? Muchas veces se empieza también a edad temprana, por ejemplo, el golf, donde se hace mucho giro sobre la columna vertebral y este tipo de cosas sí puede ocasionar lesiones a tempranas edades por lo mismo de la poca fuerza muscular. Entonces, primero introducir, fortalecer y después, ahora sí, hacerlo de manera específica.
asegurarse que el personal que está a cargo de dosificar y de indicar este tipo de ejercicios, esta introducción a la fuerza, esta introducción al deporte, sean personal que esté capacitado, sean personal que esté trabajando con este tipo de población, ¿no? Que tenga todos estos conocimientos previos y que no ponga a trabajar a todos igual, ¿sí? Como les digo, individualizarlo y variar periódicamente los ejercicios. Uno, para que haya beneficio múltiple, que no solamente se cargue en una sola zona y además que nuestro niño no se aburra y no pierda ese interés en el deporte. Bueno, y en cuanto a los síntomas, lo que les mencionaba al inicio, si nuestro niño presenta disnea, presenta fatiga muscular en exceso, porque pues es normal decir, bueno, estoy cansado, pero que todo el tiempo, que todos los días que tenga deportes en la escuela, llegue exhausto a casa, ojo, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Que tenga dolor torácico, que es un agotamiento físico excesivo, mareo, que se siente inestable, que exista dolor de cabeza, entonces tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, ya sea en la dosificación o en el tipo de entrenamiento que está llevando, o sea algo más que tengamos que estudiar a nuestro paciente. En caso de que se presente palidez y cianosis, entonces tenemos que tomar en cuenta el realizar una prueba de esfuerzo que sea específica para esta edad. También los médicos del deporte hacemos pruebas de esfuerzo y las pruebas de esfuerzo varían muchísimo dependiendo de la edad y dependiendo de lo que estemos buscando, ¿no? Entonces, acercarnos con un médico del deporte para ver cuál es el protocolo más adecuado y realizarlo. En caso de que sea necesario, también hacer un ecocardiograma, ver que no exista ningún problema a nivel estructural y también una espirometría, ver que a nivel pulmonar, a nivel de vías respiratorias esté todo bien, digo, al menos de que ya conozcamos que tiene algún antecedente importante, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas sí son bien importantes y sí hacérselo saber a los papás, porque una cosa es que digan, ay, es que estoy bien cansado porque vengo corriendo, a que veamos a nuestro niño, o sea, cianótico, ¿no? O que esté diaforético, que digamos, bueno, ok, algo está pasando aquí, y tenemos que ver cuál es la causa para buscar una solución y adecuar el deporte o el ejercicio para el mayor beneficio posible. Y pues bueno, no sé si tengan dudas o preguntas. Por mi parte ha sido todo. Agradezco muchísimo su tiempo, agradezco muchísimo su interés y de verdad estoy a disposición de todos ustedes. Tengo muchísima información al respecto. Si ustedes gustan, con muchísimo gusto se las puedo hacer llegar por medio del colegio, por medio de los doctores. Aquí están mis datos. Para cualquier duda, cualquier pregunta, de verdad estoy abiertísima y créanme que yo sí voy a estar dándoles lata de manera constante cuando me lleguen estos pacientitos pediátricos para poderlos referir con ustedes. Les agradezco muchísimo su tiempo. Pues muy bien, doctora, muy interesante la plática que tuvimos hoy. Son preguntas que día a día vemos en la consulta, como ya lo comentábamos, y son las dudas que siempre nos llegan por parte de los papás, ¿no? Tenemos ya aquí algunas preguntas en el chat, entonces me voy a permitir leerlas para que usted nos pueda ayudar a resolverlas y bueno, pues que todo quede claro a partir de esta sesión y que no tengamos más dudas. Y en caso que tengamos dudas, pues siempre conocer que tenemos justamente estos especialistas como usted que nos pueden orientar y nos pueden ayudar en este tema. Pues hay varias felicitaciones por la ponencia, doctora. Muchas gracias. La doctora María Martínez le pregunta a usted, los niños que presentan la enfermedad de Osgood-Schlatter, sobre todo niños futbolistas, ¿cuál sería el pronóstico para ellos? Porque son preguntas que hacen frecuentemente los papás en una consulta. Sí, claro, pues estos niños obviamente pues están más propensos a este tipo de lesiones articulares, este tipo de lesiones ligamentosas por lo mismo de la condición que tienen, ¿no? Entonces aquí sí es bien importante hacer énfasis en el fortalecimiento muscular, ¿no? Entonces también darnos cuenta, a lo mejor y si en la academia en la que están no están cuidando como este tipo de cosas, de que a lo mejor lleguen muy fuerte, entonces a lo mejor buscar alguna otra opción, pero aún así pueden realizar deporte, pueden realizar fútbol, pero en este caso sí necesitaríamos algún tipo de entrenamiento de fuerza específico para fortalecer a estos niños y reducir la tasa de lesiones.
Pero Ok, sí, pero sin problema. entonces está indicado, por supuesto, ¿no? No se puede Claro. tener este pretexto de que no va a ser actividad física, ¿cierto? Claro, sí, como les mencionaba, la verdad es que la población que, o sea, cuando dicen no, no vas a poder volver a hacer deporte en tu vida o el deporte no es opción para ti, o el ejercicio no es opción para ti, la verdad es que es una población, híjole, microscópica porque Sí. hemos dosificado ejercicio a pacientes de 98 a 100 años y sin ningún problema. O sea, hemos empezado rehabilitaciones cardíacas desde el día 2 postquirúrgico, entonces sí se puede. A veces es nuestro desconocimiento, ¿verdad? A veces es como este miedo que como padres o Sí, como pediatras o de primer contacto, pues podemos llegar a tener. Eh, por aquí tenemos alguna otra pregunta. Tenemos por aquí la doctora Elizabeth López. Le pregunta a usted, ¿qué hora del día es más recomendable realizar la actividad física en los niños? Me imagino que dice con obesidad o no obesidad. pues Doctora. una hora en específico, tenemos que tomar más bien muchos factores en cuenta. Porque claro, si a lo mejor nuestro niño es asmático y resulta que hace deporte a la primera hora, pues entonces, y está en Toluca, pues entonces tenemos que tomar muchos factores en cuenta, ¿no? A lo mejor tenemos que mandarlo un poco más abrigado o pedir que vaya a la siguiente sesión cuando el clima esté un poco más adecuado, ¿no? Para evitar accesos de tos, todo este tipo de cosas. Y si realiza durante la tarde, entonces, cuando el sol está justo arriba, entonces lo que tenemos que cuidar es una hidratación y una alimentación adecuada, ¿no? Entonces, mandamos a nuestro niño con bloqueador, mandamos a nuestro niño con agua natural y le inculcamos el hábito de hidratación. Entonces, realmente el hacer deporte muy temprano, por ejemplo, aquí en Toluca, pues puede ser un poco complicado por el clima y ya en la tarde, pues por el sol. Entonces, aquí más bien, si estos factores externos no los podemos controlar, pero podemos controlar otro tipo de factores, pues entonces no es como yo decir, híjole, yo recomiendo que mejore esta hora. Claro, si yo estoy viendo que no estoy alcanzando la demanda de hidratación de mi niño, pues entonces a lo mejor digo, en vez de optar por la clase de las 12 de la tarde, a lo mejor opto por la clase de las 5, ¿no? Este tipo de cosas, pero realmente es nada más como adaptarnos a este entorno y ver qué es lo que podemos hacer para reducir este tipo como de fatigas, vaya. Ok, doctora, pues creo que quedó muy clara la explicación. Eh, Hay aquí otra pregunta. En pacientes obesos, ¿cuál es el mejor ejercicio que puede recomendar para que empiecen una actividad física? Porque a veces el tema del peso o el tema del cansancio, bueno, Sí, resulta complicado. sí, como les mencionaba, el meter a un pacientito pediátrico con obesidad directamente a algún ejercicio aeróbico, es decir, por ejemplo, mandarlo a correr o mandarlo a jugar fútbol todo el tiempo, pues uno, va a pasar que va a ver que todos sus compañeros lo pueden hacer con facilidad y a él no, y entonces va a generar o va a desarrollar un pequeño rechazo o un gran rechazo a esta actividad. Entonces, evitar este tipo de ejercicios al inicio. Hacer ejercicio de fuerza. ¿A qué voy? A lo mejor con ligas, unas mancuernas pequeñas, o si lo que quieres es hacer algo un poco más de movilidad, pensar en natación. ¿Por qué? Porque en esta parte sus articulaciones se encuentran a salvo, pero aún así hay una movilidad multiarticular que le pueden ayudar a mejorar. Entonces, aquí lo adecuado sería, por ejemplo, natación o ejercicio de fuerza, ¿no? Que podría ser ligas, que podría ser este tipo de cosas ya más específicas, buscando como objetivo reducir la masa grasa y aumentar nuestra masa muscular. Ok, doctor. Vamos a ver otra pregunta. Tenemos aquí varias felicitaciones otra vez. Ay, Excelente gracias. plática. Nos pregunta la doctora María de Lourdes, ¿cuánto tiempo después de comer es recomendable hacer ejercicio? Bueno, aquí lo ideal sí sería mínimo unas 2 horas, ¿sí? O Ok. sea, que coman, que obviamente sea un alimento que sea fácil de digerir para el niño, que esté acostumbrado, porque muchas veces pasa, ¿no? Que dicen, es que como ya va a empezar con el deporte, pues entonces, y no comía verdura, pues entonces ahora le voy a meter verdura. Pero si el chaparrito no estaba acostumbrado a comer verdura, entonces va a tener problemas gastrointestinales, a lo mejor va a estar inflamado, va a estar incómodo, no va a alcanzar a digerir toda esa fibra que no estaba acostumbrada a digerir de manera normal y eso le puede ocasionar alguna incomodidad.
Entonces, lo ideal son 2 horas antes de la actividad física como mínimo, ¿sí? Entonces, Ok, si a lo mejor mi niño tiene clase de fútbol a las 4, a las 2 de la tarde ya debe de estar terminando de comer. Sí, entonces ok. a lo mejor lo que yo podría hacer es desayuna bien en casa, le mando su lunch al mediodía y entonces como ya comió lunch, no va a morir de hambre en la tarde y entonces le puedo dar una comida adecuada que no sea en tan grande cantidad, pero que quede satisfecho y que lo aproveche bien. Muy bien. Sí, y sobre todo me imagino que sí les den de comer, porque muchos niños se Sí, van con una barrita de granola y al deporte, ¿no? Y ahí sí, vienen las consecuencias. eso pasa mucho, sobre todo porque salen de la escuela, ¿no? Y entonces a veces agarran al niño y lo llevan a la academia. Entonces, sí es bien importante a lo mejor buscar estas estrategias de decir, bueno, a lo mejor no le voy a alcanzar a llevar su sopita así caliente, pero puedo optar por una ensalada de pasta con atún y se la pongo en su lonchera con adecuado refrigeración y es una buena opción, no le pones una gran cantidad, que se coma lo adecuado y saliendo del entrenamiento le das una recuperación. Ok, doctora. Aquí hay un comentario de la doctora María Martínez. Nos pone aquí, nos platica que lo ideal es realizar un protocolo previo al tipo de deporte y ya que algunos niños los anotan en diversas actividades, incluyendo con alto rendimiento. No sé si nos pueda comentar algo al respecto con el Sí, protocolo previo al deporte. sí, aquí protocolos previos, casi siempre hay lo que nosotros le llamamos descubrimiento de talentos, ¿sí? Que a lo mejor el niño está jugando fútbol y alguien le dijo a un visor que hay un niño muy bueno jugando en la Academia de los Conejos Azules, entonces van a ver a este niño y se acercan y dicen, ¿sabes qué? Es que tu niño tiene talento, ¿no? Y entonces ahora sí se haría un protocolo muy específico, por ejemplo, de prueba de esfuerzo. Hay quien hace medición de la fuerza de muslos, todo este tipo de cosas. Pero eso sí sería importante como adecuarlo con estas personas, estos visores que ayudan a especificar a buscar estos talentos, ¿no? Pero como les mencionaba, realmente nada más hacer un chequeo general, revisar que todo esté bien y en caso de que sospechemos de alguna patología, entonces sí meternos a hacer algún estudio en específico. La verdad es que yo sí recomendaría hacer una prueba de esfuerzo cuando están hablando, como por ejemplo, de grupos muy grandes, ¿sí? Porque hay cosas que ni siquiera en un electrocardiograma podemos detectar. Y entonces no es lo mismo yo revisar un electrocardiograma de un corazoncito en reposo a yo meterlo a un esfuerzo, someterlo a un estrés donde pueda detectar yo algo, algún pico, algún desfase que se pueda presentar durante el esfuerzo. Entonces, sí, lo ideal sería hacer alguna prueba de esfuerzo que sea con un protocolo adecuado para su edad, adecuado para el deporte que está haciendo, para entonces yo detectar si existe algo que pueda agudizarse durante la actividad física o el deporte. Yo ahí sí recomendaría una prueba de esfuerzo en niños, incluso antes que el electrocardiograma. Ok, doctora, muy interesante también para nosotros conocer más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Aquí hay otro comentario, no mencionan quién lo hace, la clínica Gulliver. Le dan las gracias y pues Gracias. ella nos dice que ahora nuestro deber, por supuesto, es hacer conciencia a los niños y a las familias, mostrando pues todos los beneficios que hay sobre el deporte, físicos y emocionales. Y pues yo agregaría también pues ser ejemplo, ¿no? Como personal de salud, ser ejemplo pues, de realizar una actividad física por lo menos a pesar de nuestros días ajetreados, ¿no? Sí, sí, porque a veces pensamos hacer ejercicios, ay, ¿cómo me voy a levantar a las 5 de la mañana, no? Pero probablemente dices, bueno, lunes, miércoles y viernes voy empezando poco a poquito y empiezo caminando 1 kilómetro y la semana que entra le agrego 500 metros más y este tipo de cosas poquito a poquito, o a lo mejor lo que no me gusta y lo que me gusta es ir a bailar, entonces buscar este tipo de actividades que nos estimulen y que sean gratos para nosotros y hacerlo porque queremos, no porque tengamos que hacerlo. Ok, doctora, aquí hay dos preguntas más. Sí, claro. La doctora Marta Pardo, buenas noches, felicitaciones. Las Gracias. mamás adolescentes me preguntan a qué edad pueden ir al gimnasio y cómo saber qué peso pueden cargar para evitar alteraciones del crecimiento. Sí, este tipo de preguntas es muy común en la consulta
como yo les mencionaba, yo la verdad es que peso como tal, sí lo empezaría a partir de los 14, 15 años, pero para adecuar el peso depende de un montón de cosas. Se tiene que hacer una evaluación individual, porque muy probablemente yo tengo una gemela, pero resulta que mi gemela es más fuerte. Y entonces dicen, pues es que son igualitas, van a cargar lo mismo, pero resulta que no, por algún azar del destino ella tiene más fuerza, ¿no? Que yo. Entonces, si ella y yo cargamos el mismo peso, yo me voy a lesionar. Entonces, se tiene que hacer un estudio, se tiene que hacer algo que nosotros le llamamos repetición máxima, son estudios donde se hace medición de pesos, se hacen anotaciones y se sacan fórmulas y decir, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es fortalecer, entonces voy a trabajar a este porcentaje de mi repetición máxima y tantas series y tantas repeticiones. Entonces, sí se tiene que acudir con alguien que sepa sobre esta dosificación, con un preparador físico adecuado, con un entrenador que sepa, con un médico del deporte, ¿sí? Entonces, sí decir como números ahorita, la verdad es que es complicado. Es como decir cuánto dosis le doy a un niño de 4 años. Bueno, ¿cuánto pesa? ¿No? ¿Cuánto de ibuprofeno le voy a dar? ¿Cuánto pesa? Entonces, sí es importante saber este tipo de cosas para sacar fórmulas y poder dar un número adecuado. Ok, los podemos referir entonces con usted para que ya pueda hacer un entrenamiento y un tratamiento mucho más personalizado, ¿verdad? Sí, así es. Ok, doctora. Y bueno, pues hay muchas más felicitaciones, Gracias. agradecimientos y un comentario de la doctora Ana Lilia Gómez. Considero que se debe realizar un trabajo en equipo multidisciplinario fomentando el inicio del ejercicio por parte del pediatra, la prescripción del deporte por el especialista de medicina del deporte y siempre tomar en cuenta una adecuada alimentación, ¿no? Claro, sí, la verdad es que el equipo multidisciplinario es algo para mí esencial. O sea, la verdad es que hemos tenido resultados con jugadoras o con jugadores que tienen algún padecimiento, ¿no? Que son diabéticos y el pediatra o el endocrino o pediatra nos ayudan perfectamente a controlarlo. Entonces, aquí es donde también nosotros entramos como soporte y el nutriólogo, o sea, la verdad es que tenemos, yo creo que armas por todos lados. La cosa es saber aprovecharlas y saber apoyarnos entre nosotros. La verdad es que el equipo multidisciplinario es lo mejor que puede existir. Perfecto, pues déjenme ver si hay algún otro comentario o pregunta. El doctor Víctor le manda felicitaciones, excelente plática. Gracias. Pues hay muchas felicitaciones y bueno, pues esperamos que este webinar nos haya sido de mucho, pues mucha formación para todos como pediatras, como médicos de primer contacto, para personal de salud, no nada más en nuestra área de trabajo, sino con nuestras familias. Y pues tenemos ya sus datos, doctora. Esperemos Muchas que gracias. la veamos pronto en otra sesión. Le agradecemos mucho su tiempo, su dedicación para esta plática. Y pues yo le agradezco de todo corazón su participación y es un gusto tenerla aquí en el Colegio de Pediatría. Y No, yo pues me estoy muy despido de agradecida. todos a nombre del equipo del Colegio de Pediatría del Estado de México, del capítulo Coacalco y de la presidenta, la doctora Elizabeth López Gachús. Y los esperamos la próxima sesión que será dentro de un mes. Les estaríamos enviando ya la información. Muchas gracias, doctora Gaby. Que esté muy Muchísimas bien. gracias a ustedes. De verdad agradezco muchísimo la invitación. Estoy a la orden. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. Buenas noches. Bye, bye.